Bienvenidos a todos, listos para otra inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, a mí me fascina, no sé ustedes. Los gigantes. Un tema apasionante, sin duda. Y más aún si lo vinculamos con la leyenda de los cinco soles, ¿no? Esa cosmovisión nahuatl que nos habla de eras de creación y destrucción. Exacto. Y es que la presencia de gigantes en esa leyenda, aunque con variaciones, nos dice mucho sobre cómo los antiguos mexicanos veían el mundo. Totalmente, porque no hay una única versión. Algunos autores lo sitúan en el primer sol, otros en el segundo, incluso en el tercero. Uf, un lío, ¿verdad? Un poco sí. Pero eso lo hace más interesante. Por ejemplo, Francisco López de Gómara, en su Historia de la Conquista de México, los ubica en el segundo sol, el que, según él, termina cuando el cielo se cae. Literalmente. Imagínate. Y luego tenemos a Michel de Montaigne, un siglo después. En sus ensayos retoma la idea de Gómara y menciona que los españoles habrían visto huesos gigantescos, de unos 5 metros de altura. Es que, claro, imagínate a los europeos llegando a América y encontrando esas historias. Era como si sus propias leyendas cobraran vida. Por supuesto, esa idea gigantes que ya existía en Europa se fusionó con los relatos del Nuevo Mundo. Y eso alimentaba la fascinación por lo desconocido. Sin duda. Pero bueno, volviendo a las fuentes. El Códice Vaticano de 1563 coloca a los gigantes en el tercer sol, el que termina con la llegada de bestias salvajes. Ajá. Y Fray Toribio de Benavente en Motolinia, por su parte, los asocia al segundo sol. Él habla de grandes huesos hallados en minas que, según decían, eran de gigantes. Es que la figura del gigante aparece una y otra vez, ¿no? A pesar de las diferencias sobre en qué sol vivieron. Es como si fuera una pieza clave en su forma de entender el mundo. Y para comprender mejor su significado, creo que debemos ir más allá de la leyenda. ¿Te refieres a la evidencia física? Exacto, a los relatos sobre hallazgos de huesos. Y hay algunos realmente increíbles, incluso de figuras importantes de la Nueva España. Tienes razón. El virrey Antonio de Mendoza, por ejemplo. En 1541, él habla de haber recibido huesos y dientes enormes. Estimó que el gigante debía medir entre 5 y 6 metros. Impresionante. Sí, y Fray Andrés de Olmos, ese mismo año, describe haber visto huesos de pies gigantescos en el palacio del virrey. Y no solo eso, también menciona un gigante vivo. Dice que desfilaba en la Ciudad de México durante las procesiones de Corpus Christi. Claro, es que los europeos, influenciados por sus propias historias, estaban predispuestos a creer. Y eso influyó seguro en cómo interpretaron los hallazgos. Totalmente. Pero también hubo quienes intentaron ir más allá de la simple creencia. ¿Cómo a quién? Francisco Hernández, por ejemplo. El médico personal del rey Felipe II. Él estudió los restos con una mirada más científica, analizó su tamaño y especuló sobre su origen. Un indicio de que la ciencia comenzaba a asomarse en el estudio de estos fenómenos. Exactamente. Y esa tensión entre la creencia popular y la evidencia empírica se intensificará en los siglos posteriores. ¿Y en qué se traduce esa tensión? Bueno, pues por un lado tenemos a Antonio de León y Gama en 1792. Él rechaza totalmente la leyenda de los cinco soles, la llama fábula ridícula. Y la piedra del sol, para él es solo un calendario, nada más. Claro, la ilustración y su énfasis en la razón. Exacto. Pero entonces, ¿cómo conciliamos estas evidencias físicas y los relatos con esa visión más crítica? Es una pregunta compleja. No. Mucho. Por un lado, hay que ser cautelosos con algunos relatos, como el de los tlacaltecas que emborrachan a los gigantes y los matan mientras duermen. Suena un poco a cuento. Podría ser una exageración o una forma de explicar su victoria, pero por otro lado, tenemos la ilustración del Códice Vaticano, donde se ve a los toltecas arrastrando un cadáver gigante. Es que claro, ahí ya no es solo un relato, es una imagen. Exacto. Y eso nos lleva a pensar que incluso si no podemos probar su existencia física, los gigantes eran importantes en el imaginario colectivo. O sea que la clave no es si existieron o no, sino qué representaban. Eso es. Y para los antiguos mexicanos, los gigantes no solo eran seres grandes. Eran algo más. Sí, encarnaban el poder, el conflicto, la lucha entre fuerzas opuestas. Eran símbolos de una era pasada, de un mundo anterior al nuestro. Y conectado con esa idea de los ciclos de creación y destrucción. Justamente. Y esa idea, tan presente en la leyenda de los cinco soles, nos lleva a una reflexión más profunda. ¿No crees? ¿Sobre qué? Sobre nuestra propia relación con el mundo. Podríamos estar repitiendo los errores del pasado. Una pregunta que nos invita a pensar, sin duda. Totalmente. La leyenda de los cinco soles nos recuerda que el mundo es frágil, que está sujeto a cambios. Y que depende de nosotros construir un futuro sostenible. Un futuro donde quizás la memoria de los gigantes nos sirva como recordatorio de la grandeza y la fragilidad de la existencia humana. Y de la importancia de buscar un equilibrio entre la fuerza y la sabiduría, entre la ambición y el respeto por la naturaleza. Exacto. Seguimos explorando este tema tan interesante. Y ahora nos adentramos en la época de la conquista.
Un momento clave, ¿no? Donde la visión europea y la realidad americana chocan. Y donde la idea de los gigantes, que ya está presente en Europa, encuentra un nuevo escenario. Totalmente. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, lo menciona en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Dice que entre los regalos que enviaron a Carlos Manto había huesos de gigantes. Claro, era una forma de mostrar lo extraordinario de esas nuevas tierras. Sin duda. Y Díaz del Castillo también cuenta que en Tlaxcala los indígenas les hablaban de una antigua raza de gigantes que vivía en la región. Esa historia aparece en otras crónicas también. Sí, en el Códice Ramírez, por ejemplo. Habla de la lucha entre los tlaxcaltecas y los gigantes y de cómo los tlaxcaltecas los vencieron con una estrategia muy astuta. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Los invitaron a un gran banquete y los emborracharon. Y cuando estaban dormidos, los atacaron. Una historia que, real o no, nos habla de la astucia de los antiguos mexicanos. Totalmente. Y José de Acosta, en su Historia Natural y Moral de las Indias, también menciona este relato. Dice que vio una muela de gigante tan grande como un puño. ¿En serio? Sí, e incluso afirma haber visto el cuerpo entero del gigante. Es increíble cómo, a pesar de su formación jesuita, Acosta no descarta la existencia de los gigantes. Es un ejemplo de cómo la razón y la tradición a veces se mezclan. Y hablando de visiones contrastantes, Fray Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, no solo habla de huesos gigantescos, sino que dice haber conocido a un medio gigante en Cuernavaca. Un gigante vivo en el siglo XVI. Eso dice. Lo describe como un hombre de gran altura que incluso participaba en las procesiones de Corpus Christi. Interesante. Aunque, según Mendieta, este gigante murió de hambre, a pesar de que, dice, le daban mucha comida. Curioso, quizás una muestra de que, a pesar de su tamaño, estos seres también eran vulnerables. Puede ser. Y en el Repertorio de los Tiempos e Historia Natural de Nueva España, de Enrico Martínez, también aparece la historia del banquete de los tlaxcaltecas. Otra vez, parece que este relato era muy popular. Sí, Martínez incluso dedica un capítulo entero a los gigantes. Se ve que el tema le interesaba. Y ese interés continúa en el siglo XVII. Antonio Tello, en su Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Jalisco, habla de gigantes encontrados en esa región. ¿Qué dice exactamente? Describe huesos enormes, incluso una calavera del tamaño de un horno. Ay. Y también cuenta la historia de 26 gigantes que llegaron a un valle y aterrorizaron a sus habitantes. Una mezcla de realidad y leyenda. Totalmente. Y no solo en México encontramos estas historias. En Perú, por ejemplo, Martín de Murúa, en su Historia General del Perú, incluye una leyenda inca muy similar a la leyenda de los 5 soles. Y también menciona gigantes. Una posible conexión entre las culturas de América del Sur y Mesoamérica. Muy interesante. Y volviendo a México, Fray Juan de Torquemada, en su Monarquía Indiana, nos da uno de los relatos más completos sobre gigantes. Ah, sí. Sí, recopila varias historias, describe huesos encontrados, incluso dice haber tenido una muela de gigante del tamaño de un puño. Impresionante. Y la compara con la que menciona San Agustín en sus escritos, que según él era tan grande que, partida en pedazos, podía ser 100 muelas humanas. Ya veo. Torquemada buscaba darle autoridad a sus hallazgos. Exacto. Y también se pregunta si los huesos eran de gigantes, de antes o después del diluvio universal. La influencia de la Biblia es evidente. Sin duda. Y Torquemada incluso propone una explicación para la desaparición de los gigantes. Dice que murieron de hambre porque no podían satisfacer sus enormes necesidades alimenticias. Una explicación curiosa. Sí, aunque sin base científica nos habla de las creencias de la época. Se ve que los gigantes seguían fascinando, incluso siglos después de la conquista. Y esa fascinación continuó hasta nuestros días. Llegamos al siglo XVIII. Y bueno, como ya sabemos, es un periodo de grandes cambios en la Nueva España con la llegada de la Ilustración. No. Sí. La razón y la ciencia empiezan a desafiar las explicaciones tradicionales. Incluso en lo referente a los gigantes. Claro. Ya no solo se trata de recopilar historias, sino de buscar explicaciones más racionales. Exacto. Y un ejemplo de esa transición lo encontramos en Fernando de Alba Ixtreczochito. Descendiente de los reyes de Texcoco. Ajá. En su Historia Chichimeca, describe la destrucción de los gigantes a quienes él llama Quinametín. ¿Y cómo dice que fueron destruidos? Por un gran terremoto. Dice, interesante, esa idea conecta con la leyenda de los 5 soles. No, con esa idea de que cada era termina con una catástrofe. Claro. Y Alba Ixtreczochitl también menciona que algunos historiadores indígenas creían que los gigantes descendían de los chichimecas. Un pueblo nómada del norte de México. Sí, lo que nos muestra que había diferentes versiones sobre su origen. Claro, como con casi todo en la historia. Y algunos españoles incluso aseguraban haber visto hombres de gran altura en regiones remotas del norte. Manteniendo viva la idea de que los gigantes aún existían. Aunque claro, sin ninguna prueba real.
Pero bueno, dejando eso de lado, lo que sí se buscaba cada vez más en esa época era la evidencia física. Evidencia tangible. Exacto. Y José de Arlegui, en su crónica de la provincia de Zacatecas, describe una muela de gigante que él mismo vio. Dice que era tan grande que calculó que la boca del gigante debía medir más de 3 varas. ¡Qué barbaridad! Es curioso, ¿verdad? Que incluso cuando la razón empieza a cuestionar lo sobrenatural, se le daba tanta importancia a la evidencia física. Bueno, era un periodo de transición. No era fácil abandonar las viejas creencias de golpe. Claro, y Arlegui también menciona lo que decía Torquemada, Sobre. que existieron gigantes en Zacatecas después del diluvio universal. Conectando la historia bíblica con la realidad americana. Sí, esa fusión de ideas era muy común en la época. Y luego tenemos a Lorenzo Boturini Benaducci, un erudito italiano que viajó por México a mediados del siglo XVIII. Él dedicó un capítulo entero de su obra. Idea de una nueva historia general de la América septentrional a los gigantes. Un tema que sin duda le apasionaba. Sí, describe con detalle los huesos encontrados en México y los compara con relatos bíblicos. Buscando paralelismo. Exacto. Y llega a afirmar que la existencia de gigantes en América prueba que hubo una historia previa al diluvio universal. Una idea bastante radical para su época. Sin duda. Y en 1746, Isidro de Villaseñor y Sánchez, en su Teatro Merijano, retoma la historia de los tlaxcaltecas envenenando a los gigantes. Esa historia parece que nunca pasó de moda. Sí, pero la imagen que Villaseñor ofrece de los gigantes es diferente. ¿En qué sentido? Los describe como seres holgazanes y glotones, no como los poderosos guerreros de otras crónicas. Una visión menos épica, digamos. ¿Sí? Y luego tenemos a Francisco Javier Clavijero, un jesuita mexicano que escribió su Historia Antigua de México en Italia a finales del siglo XVIII. Él ya ofrece una visión más crítica. Más acorde con la ilustración. Sí. Si bien no niega su existencia, cuestiona la idea de que hubiera naciones enteras de gigantes. ¿Y qué propone en su lugar? Sugiere que eran casos aislados, individuos extraordinarios dentro de las poblaciones conocidas. Una explicación más racional. Exacto. Y Clavijero incluso refuta la idea de que los tlaxcaltecas exterminaran a los gigantes. Dice que no hay pruebas. Un toque de escepticismo necesario. Totalmente. Y ya a principios del siglo XIX, Alexander von Humboldt, el naturalista alemán, menciona la leyenda de los gigantes en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España. ¿Y qué dice al respecto? La relaciona con el hallazgo de huesos de animales fósiles. Y Abeoto sugiere que la gente confundía esos restos con los de humanos gigantes. Y sí. Una explicación basada en la observación científica. Una nueva forma de entender el pasado. Es fascinante, ¿no? Cómo la figura del gigante se transforma a lo largo de los siglos. Pasa de ser un ser mítico a un objeto de estudio científico. Sin perder del todo su misterio. Claro. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los gigantes. Un viaje a través de siglos de historia. Desde crónicas indígenas hasta análisis científicos. Hemos visto cómo la idea de los gigantes ha cautivado a la humanidad durante generaciones. Y cómo su significado ha ido cambiando con el tiempo. Adaptándose a las nuevas ideas y a las nuevas formas de entender el mundo. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando los misterios del pasado. Y a reflexionar sobre el presente. Porque la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres. Es un espejo donde podemos vernos reflejados. Y aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Para construir un futuro mejor. Hasta la próxima.